En esta historia, Harold Dixon, un rico empresario jubilado de 68 años de San Francisco, se enamora de una mujer de 37 años llamada Olivia Reid. Olivia, carismática pero con dificultades financieras, inicialmente entabla una relación con Harold, atraída por su riqueza y la comodidad que brinda. Harold, enamorado de su juventud y encanto, cree que su relación se basa en el amor genuino. A medida que pasa el tiempo, Olivia comienza a resentirse con la edad y las limitaciones de Harold, buscando emoción en otros lugares. Después de conocer a un hombre más joven, deja a Harold, solo para darse cuenta demasiado tarde de que la generosidad de Harold siempre la había protegido de sus dificultades financieras. Cuando Harold fallece inesperadamente, Olivia se entera de que está excluida de su testamento, habiendo desperdiciado el amor y la seguridad que una vez le ofreció. San Francisco, California. Junio de 2023, 18:30 h. Un apartamento de gran altura en Pacific Heights. Desde el mirador de su ático en Pacific Heights, Harold Dixon podía ver casi todo San Francisco, los extensos vecindarios que se extendían hacia el horizonte, el icónico puente Golden Gate bañado por los cálidos tonos del atardecer y el interminable azul del océano Pacífico más allá. Era el tipo de opinión por la que la gente pagaría millones, pero para Harold, era una opinión a la que se había acostumbrado a lo largo de los años. Hubo un momento en que esta visión lo llenó de una sensación de logro y orgullo, un símbolo tangible de todo lo que había logrado. Pero ahora, solo le recordaba lo solo que estaba. Harold, a sus 68 años, era un hombre de medios. Harold, un ejecutivo jubilado que había pasado la mayor parte de su vida en la industria tecnológica, había acumulado una riqueza significativa durante el auge de Silicon Valley en la década de 1990. Había sido parte de una generación de pioneros que vieron el futuro en el código y la innovación, y su apuesta había valido la pena. Había trabajado muchas horas, a menudo sacrificando tiempo con familiares y amigos, subiendo la escalera corporativa hasta llegar a la cima. Ahora, en su retiro, tenía todo lo que un hombre podía soñar: lujo, libertad y tiempo. Pero a medida que pasaban los años, Harold se había dado cuenta de que la riqueza material significaba poco cuando no tenías a nadie con quien compartirla. Su apartamento, como muchas cosas en su vida, fue un reflejo de su éxito. Era un espacio extenso de elegancia moderna, techos altos, líneas elegantes y una decoración minimalista que irradiaba sofisticación. Los pisos eran de madera pulida, las paredes adornadas con piezas de arte cuidadosamente seleccionadas y los muebles diseñados a medida para que combinaran con la estética del lugar. Cada habitación era espaciosa, llena de luz desde las enormes ventanas que rodeaban el apartamento, ofreciendo impresionantes vistas de la ciudad desde todos los ángulos. Pero el apartamento también estaba vacío. Lo había sido durante años. La esposa de Harold, Anne, había fallecido una década antes. Habían estado casados por más de 30 años, una sociedad basada en el respeto mutuo y el afecto profundo, aunque el amor entre ellos se había convertido más en una compañía tranquila en sus últimos años. Anne había sido la roca de Harold, apoyándolo cuando su carrera se volvió demasiado agotadora, recordándole los placeres simples de la vida. Su muerte había sido repentina, un ataque cardíaco que la tomó en cuestión de minutos. Un día ella estaba allí, y al siguiente, se había ido, dejando un vacío en la vida de Harold que nada parecía llenar. Al principio, Harold se había volcado en su trabajo, enterrando su dolor en interminables proyectos y reuniones. Pero eventualmente, llegó la jubilación y, con ella, un silencio que se sintió insoportable. Sus hijos, ahora adultos con familias propias, los visitaban ocasionalmente, pero estaban ocupados con sus vidas. Sus amigos, muchos de los cuales eran colegas de sus días de carrera, se habían mudado o fallecido. Harold se encontró pasando la mayor parte de sus días solo en el ático, la una vez vibrante vida social que había conocido se desvanecía en la memoria. No era que Harold no hubiera intentado llenar el vacío. En los años posteriores a la muerte de Anne, había hecho algunos intentos de tener citas. Su riqueza y estatus lo convertían en una perspectiva atractiva para muchas mujeres, pero ninguna de las relaciones había durado. Las mujeres que conoció a menudo eran décadas más jóvenes,
más interesadas en su cuenta bancaria que en quién era él como persona. Las conversaciones eran forzadas, las conexiones superficiales. Harold se había desilusionado con la idea de encontrar el amor de nuevo. Ya ni siquiera estaba seguro de creer en ello. Y así, pasaba sus días en una rutina de tranquila soledad. Las mañanas se pasaban leyendo el periódico con una taza de café en la cocina, con los suaves sonidos de la música clásica de fondo. Las tardes eran para hacer recados o almorzar ocasionalmente con un viejo amigo, aunque esas reuniones se volvían menos frecuentes a medida que pasaba el tiempo. Las noches, como esta, eran para ver la puesta de sol desde su silla favorita junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano. La vista desde su ático era espectacular, pero también le recordaba la vida que una vez había compartido con Anne. Les había encantado este apartamento, les encantaba entretener a sus amigos aquí, les encantaba sentarse juntos en el balcón, tomar vino y hablar sobre su día. Ahora, Harold estaba sentado solo, los sonidos de la ciudad de abajo apenas alcanzaban el espacio tranquilo que habitaba. El único ruido provenía del zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj en la pared y el ocasional tintineo de hielo en su vaso. Harold nunca había pensado que terminaría así, rico, exitoso, pero profundamente solitario. En su juventud, había imaginado la jubilación como un momento de relajación y disfrute, una recompensa por los años de arduo trabajo. Se había imaginado viajando con Anne, pasando tiempo con sus hijos y nietos, tal vez incluso asumiendo nuevos pasatiempos o causas. Pero la realidad de la jubilación había sido muy diferente. Sin Anne, el mundo se sentía más pequeño, menos interesante. Las cosas que alguna vez lo entusiasmaron, nuevas tecnologías, negocios, vacaciones exóticas, ya no tenían el mismo atractivo. Incluso su riqueza, que alguna vez había sido una fuente de orgullo, se sentía vacía. ¿De qué servía tener dinero si no había nadie en quien gastarlo? Harold había llegado a comprender algo en los años transcurridos desde la muerte de Anne, algo de lo que no se había dado cuenta durante los años en que desarrolló su carrera. El éxito, el verdadero éxito, no se midió en dólares o elogios. No se trataba de cuántos ceros había en tu cuenta bancaria o cuántas personas sabían tu nombre. Se trataba de las personas en tu vida, las conexiones que hiciste y el amor que compartiste. Y en ese sentido, Harold sintió que había fracasado. Sus hijos, aunque lo amaban, estaban distantes, tanto física como emocionalmente. Vivían en costas opuestas, ocupados con sus carreras y familias, y Harold no los culpaba por no visitarlos más a menudo. Él había sido de la misma manera a su edad, centrado en el trabajo, siempre avanzando, rara vez mirando hacia atrás. Pero ahora, mientras estaba sentado solo en su ático, deseaba haber dedicado más tiempo a ellos cuando eran más pequeños. Deseaba haber estado más presente en sus vidas. Pero los deseos, Harold sabía, ahora eran inútiles. Lo que se hizo, y él no pudo cambiar el pasado. Todo lo que podía hacer era vivir con las decisiones que había tomado y tratar de encontrar algo de paz en la vida que le quedaba. El sol se sumergió más bajo en el cielo, proyectando un resplandor dorado sobre la ciudad. Harold tomó otro sorbo de whisky escocés, el calor del alcohol se extendió por su pecho. Miró el reloj, eran casi las 7:12 de la noche. Las noches siempre parecían prolongarse eternamente, las horas pasaban mientras esperaba a que llegara el sueño. Sabía que pasaría el resto de la noche sentado en esta silla, mirando las luces de la ciudad brillar en la distancia, pensando en lo que se había convertido su vida. A menudo se preguntaba si las cosas habrían sido diferentes si Anne hubiera vivido. ¿Seguirían siendo felices, viajando por el mundo juntos, riéndose de las pequeñas cosas? ¿O se habrían distanciado, como lo hicieron tantas parejas en sus últimos años? A Harold le gustaba pensar que habrían sido felices, que habrían envejecido juntos, contentos el uno con el otro. Pero ahora, todo lo que tenía eran recuerdos, y la dolorosa soledad que llenaba el espacio donde ella había estado una vez. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron detrás del horizonte, Harold sintió que una pesadez se asentaba sobre él, un peso familiar que presionaba su pecho. Estaba cansado del silencio, cansado del vacío, cansado de fingir que su riqueza y éxito eran suficientes para hacerlo feliz.
Había pasado su vida construyendo una fortuna, pero al final, le había traído poco consuelo. Dejó su vaso sobre la mesa a su lado, el sonido del tintineo contra la madera resonando en la habitación silenciosa. Afuera, la ciudad seguía bulliendo de vida, pero adentro, Harold estaba solo, tal como lo había estado durante años. Y a medida que la noche se acercaba a su alrededor, se preguntó si así sería siempre, el ático y la vista de una ciudad que ya no tenía ningún significado para él. San Francisco, California. Septiembre de 2023, 19:00 horas. El Club Social de Nob Hill. El Club Social de Nob Hill era un lugar donde la élite de San Francisco se reunía para tomar champán bajo candelabros de cristal y hablar de negocios, arte y filantropía. Era el tipo de lugar donde Harold Dixon había prosperado una vez, rodeado de personas que hablaban su idioma, personas de riqueza, influencia y poder. No había planeado asistir al evento benéfico esa noche. Últimamente, tales reuniones habían comenzado a parecer más tareas domésticas que oportunidades de disfrute. Pero un amigo cercano lo había persuadido, argumentando que sería bueno para él salir de la casa. Harold entró al club, el aroma familiar de la colonia cara y el zumbido bajo de la conversación lo saludaron de inmediato. La habitación estaba llena de hombres y mujeres impecablemente vestidos, el aire estaba impregnado del tipo de elegancia refinada que solo se podía encontrar en lugares como este. Los camareros flotaban entre la multitud con bandejas de entremeses y copas de champán, mientras sonaba suave música de jazz de fondo. El espacio era grandioso y lujoso, con sus techos altos y detalles dorados ornamentados, un reflejo del mundo del dinero antiguo en el que Harold había sido durante mucho tiempo un accesorio. No había estado en un evento como este desde que Anne falleció. En ese entonces, habían asistido juntas a esas veladas, a menudo cogidas del brazo, vestidas para impresionar y conversando sin esfuerzo. Pero ahora, Harold se sentía fuera de lugar. No era el hombre que solía ser, y estas fiestas le recordaron cuánto había cambiado. Aún así, se dirigió al bar, donde planeaba tomarse una copa y observar en silencio las festividades de la noche. Fue entonces cuando él la vio. Estaba parada en el otro extremo de la barra, su cabello oscuro caía en cascada por su espalda, con un vestido negro simple pero elegante que abrazaba su figura en todos los lugares correctos. Había algo en ella que llamaba su atención, tal vez era su juventud o el sutil desapego con el que se abrazaba, como si no perteneciera del todo a la habitación. Harold estaba acostumbrado a mujeres como esta en estos eventos, jóvenes, atractivas y, por lo general, allí para establecer contactos o, la mayoría de las veces, para encontrar a alguien como él, un hombre mayor rico que pudiera brindarles una vida más cómoda. Pero Olivia Reid era diferente. Había un aire de misterio en ella que Harold encontró intrigante. Ella no parecía estar compitiendo por la atención de nadie, ni estaba tratando activamente de interactuar con la multitud. En cambio, se quedó sola, sus ojos escaneando la habitación con una sensación de observación silenciosa. Parecía algo fuera de lugar, como si no estuviera segura de pertenecer al mundo de sofisticación pulida que la rodeaba. Sin embargo, al mismo tiempo, había cierta gracia en la forma en que se comportaba, una confianza que desmentía su entorno. Harold se encontró caminando hacia ella incluso antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Cuando él se acercó, ella se volvió y sonrió, una sonrisa cálida y vacilante que hizo que algo se agitara en él. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó Harold, con voz baja y educada. Olivia dudó por un breve momento, sus ojos se posaron sobre él como si estuviera evaluando si valía la pena su tiempo. Luego, con un ligero movimiento de cabeza, hizo un gesto hacia el taburete vacío a su lado. Por supuesto. Harold se sentó, sintiéndose extrañamente nervioso por un hombre que había pasado décadas navegando por acuerdos comerciales de alto riesgo y socializando con algunas de las personas más poderosas del mundo. Pero esta mujer, esta hermosa y enigmática mujer, lo había inquietado de una manera que no esperaba. «Soy Harold», dijo, ofreciéndole la mano. «Olivia», respondió ella, estrechándole la mano con un agarre firme que lo sorprendió. Hubo un breve silencio entre ellos. El ruido de la fiesta continuó a su alrededor como si estuvieran en su propia burbuja de tranquilidad.
Harold podía sentir el peso de la mirada de Olivia mientras lo estudiaba, con los ojos oscuros y pensativos. ¿Qué te trae a un evento como este?, preguntó, tratando de romper el hielo. Los labios de Olivia se curvaron en una pequeña sonrisa casi sardónica. Fui invitada por un cliente, dijo, con un tono informal. Soy diseñadora de interiores, bueno, estoy tratando de serlo. Ha sido una lucha para que mi negocio despegue. Harold asintió, intrigado. Había conocido a muchas mujeres jóvenes en situaciones similares a lo largo de los años, pero Olivia no parecía tener la misma desesperación o necesidad que a menudo acompañaba a tales historias. En cambio, había una resistencia silenciosa en la forma en que hablaba, como si hace mucho tiempo hubiera aceptado las dificultades de su vida y hubiera aprendido a afrontarlas en sus propios términos. Estoy seguro de que se recuperará, dijo Harold, con voz genuina. San Francisco está lleno de gente que busca talento como el tuyo. Ella soltó una breve carcajada, un sonido que fue amargo y divertido. Tal vez. Pero el talento no siempre paga las facturas. Había una dureza en sus palabras que Harold no podía ignorar. Era el tipo de dureza que provenía de años de lucha, de saber cómo era luchar por cada centímetro de progreso en una ciudad que a menudo se sentía como si estuviera diseñada para aplastar los sueños de aquellos que no nacieron con privilegios. Harold sintió una punzada de simpatía por ella. Había conocido la lucha una vez, en sus primeros años antes de que le llegara el éxito, pero había pasado tanto tiempo que el recuerdo se sentía distante, casi irreal. Sé lo que es eso, dijo en voz baja, con la voz teñida de una comprensión que solo años de experiencia podrían brindar. Yo también he estado allí. Olivia lo miró, sus ojos se suavizaron por un momento como si apreciara la honestidad en sus palabras. Entonces, ¿qué haces?, preguntó ella, cambiando ligeramente de tema. Solía estar en tecnología, respondió Harold, sonriendo débilmente. Ahora estoy jubilado. Ella levantó una ceja, claramente impresionada por la revelación, aunque no lo dijo abiertamente. En cambio, ella simplemente asintió, bebiendo su bebida pensativamente. Por un momento, hubo silencio entre ellos, pero no fue incómodo. Harold podía sentir la tranquilidad entre ellos creciendo, una conexión que se formaba lentamente a pesar de la diferencia de edad y sus vidas muy diferentes. A medida que avanzaba la noche, hablaron más, sobre sus ambiciones como diseñadora, sobre su vida como empresario jubilado. Olivia compartió historias de sus luchas por ingresar a la industria del diseño de interiores, los rechazos que había enfrentado y los clientes que se habían aprovechado de ella. Harold escuchó atentamente, ofreciéndole palabras de aliento donde pudo, pero sobre todo disfrutando del sonido de su voz y la chispa de la vida que irradiaba de ella. Había algo en Olivia que hacía que Harold se sintiera vivo de nuevo. Ella era inteligente, ingeniosa y se comportaba con una especie de gracia que lo cautivó. No era solo su belleza, aunque era innegablemente hermosa con sus ojos oscuros y almendrados y sus delicados rasgos, era su presencia, la forma en que lo hacía sentir como si fuera la única persona en la habitación cuando hablaba con él. Harold no había sentido ese tipo de conexión en años, y se encontró con ganas de más. Al final de la noche, Harold sabía que tenía que verla de nuevo. Cuando él le preguntó si le gustaría cenar con él alguna vez, Olivia dudó solo un segundo antes de aceptar, su sonrisa suave y genuina. Me gustaría eso, dijo, con voz cálida. Mientras se separaban, Harold no pudo evitar sentir una sensación de emoción, una sensación que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza, una esperanza de que tal vez, solo tal vez, hubiera encontrado a alguien que pudiera devolverle el sentido a su vida. Alguien que pudiera llenar los espacios vacíos que dejó la muerte de Anne y la soledad que lo había consumido desde entonces. Pero cuando Harold salió del club social de Nob Hill esa noche, no tenía idea de que la entrada de Olivia en su vida lo cambiaría todo, para bien y para mal. San Francisco, California. Noviembre de 2023, 20:00 horas. Ático de Harold en Pacific Heights. Para cuando el otoño llegó a la ciudad, Olivia Reid se había convertido en un elemento fijo en la vida de Harold Dixon.
Lo que había comenzado como una cena informal entre un hombre mayor y una mujer mucho más joven pronto se convirtió en algo mucho más íntimo, algo que ninguno de los dos había anticipado. Al principio, Harold había tratado de convencerse a sí mismo de que su conexión era fugaz, que el interés de Olivia en él pronto se desvanecería, como había sido el caso de otras mujeres que se habían cruzado en su camino en los años transcurridos desde la muerte de Anne. Pero Olivia era diferente. Ella se quedó. Su relación, aunque poco convencional, se sentía natural. Pasaron innumerables noches juntos, compartiendo cenas, explorando galerías de arte o simplemente hablando hasta altas horas de la noche en el ático de Harold, con vistas a las luces de la ciudad. Olivia devolvió una chispa a la vida de Harold, una vitalidad que había faltado durante tanto tiempo. Ella lo desafió, lo hizo reír y, quizás lo más importante, lo hizo sentir joven nuevamente. En su presencia, Harold ya no se sentía como el anciano que veía en el espejo cada mañana, se sentía vivo. Pero con la profundización de su relación llegó una tensión innegable. Harold, con su riqueza y experiencia de vida, no pudo sacudirse la persistente duda de que los sentimientos de Olivia por él tenían menos que ver con el amor y más con su seguridad financiera. Lo había visto antes, mujeres jóvenes atraídas por hombres mayores no por quienes eran, sino por lo que podían ofrecer. Y aunque Olivia nunca pidió nada explícitamente, Harold no podía ignorar las sutiles insinuaciones, los costosos obsequios que no rechazó o la forma en que a veces parecía demasiado cómoda en la lujosa vida que él le brindaba. Sin embargo, a pesar de sus dudas, Harold no pudo enfrentarse a la situación de frente. Estaba demasiado cautivado por ella, demasiado enamorado de la idea de que alguien tan joven y hermosa como Olivia pudiera cuidar de él. En los momentos tranquilos que compartieron, cuando Olivia lo miró con esos ojos oscuros y pensativos y le tocó la mano con una ternura que se sintió real, Harold creyó que había algo genuino entre ellos. Y así, dejó de lado sus sospechas, permitiéndose disfrutar de la fantasía. Para Olivia, la relación era más complicada. Ella había entrado en la vida de Harold con un sentido de propósito, reconociendo en él la oportunidad de escapar de las luchas financieras que la habían plagado durante años. El negocio de diseño de interiores con el que había soñado no estaba despegando y las facturas se acumulaban. Conocer a Harold, con su riqueza e influencia, había parecido un golpe de suerte. Al principio, sus intenciones habían sido puramente pragmáticas, lo había visto como un salvavidas, alguien que podía ofrecerle la estabilidad que ansiaba. Pero a medida que pasaban los meses, Olivia se encariñó inesperadamente con Harold. Había algo en el que ella no había anticipado, una amabilidad, una profundidad de carácter que la atrajo. Él no era como los otros hombres ricos que había conocido a lo largo de los años, hombres que hacían alarde de su dinero y la trataban como a un trofeo. Harold era diferente. Era gentil, atento y genuinamente interesado en sus pensamientos, sus sueños, sus frustraciones. Y en esos momentos de tranquilidad, cuando se sentaron juntas en su balcón, bebiendo vino y viendo la puesta de sol, Olivia se encontró cuestionando sus propios motivos. Aún así, había un trasfondo de culpa que Olivia no podía ignorar. Sabía que Harold la veía como algo más que una compañera, la veía como alguien que podía llenar el vacío dejado por su difunta esposa. Olivia no estaba segura de poder ser realmente esa persona para él. La diferencia de edad, aunque al principio no le molestó tanto, comenzó a pesar en ella a medida que avanzaba la relación. Sabía que Harold se estaba apegando más, y no estaba segura de poder corresponder esos sentimientos con la misma intensidad. Una noche, mientras estaban sentados en el ático de Harold, los pensamientos de Olivia se centraron en la vida que podría haber tenido si no hubiera estado tan consumida por la necesidad de seguridad financiera. Miró a Harold, sentado frente a ella, con la cara llena de años, el cabello adelgazado, y sintió una punzada de tristeza. Era un buen hombre, un hombre que merecía amor, pero ella no estaba segura de poder dárselo, ni de la manera que él quería, ni de la manera que merecía. ¿Penny por tus pensamientos? La voz de Harold rompió el silencio, sacando a Olivia de su ensoñación. Ella sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Solo pensando en lo afortunada que soy, dijo en voz baja, sus palabras mezcladas con una emoción que no estaba segura de sentir realmente. Harold se rió entre dientes,
pero había seriedad en su mirada mientras la estudiaba. Sabes, Olivia, no tienes que fingir conmigo. Si tienes algo en mente, puedes decírmelo. Por un momento, Olivia consideró abrirse a él, decirle la verdad sobre sus miedos, sus dudas y las razones por las que había iniciado su relación en primer lugar. Pero mientras miraba a los amables y expectantes ojos de Harold, no se atrevía a hacerlo. Ella no quería hacerle daño. Y así, ella se tragó su culpa y se inclinó sobre la mesa para tomar su mano entre las suyas. Estoy feliz, dijo, con la voz suave pero firme. Estoy feliz contigo. Harold sonrió, una calidez se extendió a través de él ante sus palabras. Él le creyó, quería creerle, porque la alternativa, que ella no lo amaba, que estaba con él solo por su dinero, era demasiado dolorosa para considerarla. Él apretó su mano suavemente y levantó su vaso. Para nosotros, dijo, con la voz llena de tranquila esperanza. Olivia dudó por una fracción de segundo, luego levantó su vaso y lo tintineó contra el suyo. Para nosotros, repitió, aunque las palabras se sintieron huecas en su boca. A medida que pasaban los meses, su relación se entrelazó más, aunque las grietas en sus cimientos comenzaron a mostrarse lentamente. Harold, profundamente involucrado en su creciente vínculo, comenzó a hablar sobre su futuro juntos, sobre viajar, tal vez incluso mudarse a un lugar más tranquilo donde pudieran disfrutar de sus vidas en paz. Ya había comenzado a hacer arreglos para asegurarse de que Olivia fuera atendida, financieramente segura si algo le sucedía. Había llegado a confiar en su presencia, a depender de la calidez que ella aportaba a su vida, por lo demás fría y solitaria. Pero Olivia, a pesar de su afecto por Harold, no pudo evitar la molesta sensación de que estaba viviendo una mentira. Cuanto más duraba su relación, más se sentía atrapada entre su deseo de estabilidad financiera y su creciente culpa por el engaño que estaba perpetuando. Cada vez que Harold mencionaba su futuro, Olivia sentía que un nudo se le apretaba en el estómago. Ella no se había inscrito en esto. No esperaba que Harold se enamorara de ella, y ciertamente no esperaba sentirse tan en conflicto con sus propios sentimientos. La tensión llegó a un punto de ruptura una noche de diciembre, durante una noche particularmente fría y lluviosa. Estaban sentados frente a la chimenea en la sala de estar de Harold, las llamas parpadeantes arrojaban un cálido resplandor sobre la habitación. Harold había estado hablando de un viaje a Italia que quería hacer con Olivia en la primavera, describiendo los lugares que visitarían, los lugares de interés que verían. Pero Olivia en realidad no estaba escuchando. Su mente estaba en otra parte, consumida por la culpa y la confusión que se había estado acumulando durante meses. Harold, tenemos que hablar, dijo Olivia de repente, interrumpiéndolo a mitad de la oración. Él la miró, sorprendido por la seriedad de su tono. ¿Qué pasa? Olivia vaciló, su corazón latía con fuerza en su pecho. Ella sabía que tenía que decirle la verdad, pero las palabras le pesaban en la garganta. Podía sentir el peso de las expectativas de Harold, sus esperanzas para su futuro, presionándola. No creo que pueda hacer esto más, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. La expresión de Harold cambió, confusión y dolor parpadeando en su rostro. ¿A qué te refieres? Quiero decir no sé si puedo darte lo que quieres, dijo Olivia, sus palabras vacilantes. Me preocupo por ti, Harold, realmente lo hago, pero no creo que sea la persona que crees que soy. Por un momento, hubo silencio. Harold la miró fijamente, el significado completo de sus palabras se hundía lentamente. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi quebrada. Pensé que éramos felices. Pensé yo que me amabas. A Olivia le dolía el corazón por la vulnerabilidad de su voz. Ella no había querido hacerle daño, pero no podía seguir mintiéndose a sí misma, ni a él. Me preocupo por ti, dijo en voz baja. Pero no creo que sea suficiente. Los hombros de Harold se desplomaron, el peso de sus palabras se posó sobre él como una densa niebla. Había sospechado esto durante algún tiempo, pero escucharlo en voz alta fue como un puñetazo en el estómago. Por primera vez en meses, sintió que toda la fuerza de su soledad se derrumbaba sobre él nuevamente. Ya veo, dijo en voz baja, con la voz tensa.
Entonces, ¿ahora qué? Olivia no tenía una respuesta para él. Ella no sabía qué vendría después, solo que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo esta mentira, y sabía que Harold merecía más que el afecto a medias que le había estado dando. El silencio entre ellos se prolongó, pesado y sofocante, mientras el fuego crepitaba en el hogar y la lluvia golpeaba contra las ventanas. Harold miró fijamente las llamas, el calor del fuego hacía poco por ahuyentar la frialdad que sentía arrastrándose por su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, Harold se sintió viejo, más viejo de lo que nunca se había sentido antes. Y en ese momento, se dio cuenta de que ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de consuelo, podía llenar el vacío que Olivia le había ayudado temporalmente a olvidar. Se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, el futuro repentinamente incierto. San Francisco, California. Enero de 2024, 21:00 horas. Ático de Harold en Pacific Heights. El año nuevo había llegado, pero para Harold Dixon, se sintió más como un final que como un comienzo. La opulencia de su ático, que alguna vez le enorgulleció, ahora se sentía vacía y fría, reflejando el vacío que se había asentado en su pecho desde la revelación de Olivia. Los días se convirtieron en semanas, y aunque no se habían separado oficialmente, la relación entre ellos había cambiado irrevocablemente. Harold había tratado de continuar como si nada hubiera cambiado, pero la verdad permanecía en cada conversación, en cada comida compartida. Olivia se había vuelto más distante y, a pesar de sus esfuerzos por mantener una fachada de normalidad, Harold podía ver la renuencia en sus ojos. Ella ya no hablaba sobre el futuro, y cuando él lo mencionaba, cambiaba rápidamente de tema o ofrecía respuestas vagas y poco comprometidas. La calidez tranquila que habían compartido había desaparecido, reemplazada por una cortesía tensa que solo profundizó la sensación de pérdida de Harold. Comenzó a pasar más tiempo solo, retirándose a su oficina o dando largos paseos por las tranquilas calles de Pacific Heights. El aislamiento pesaba sobre él, recordándole los días posteriores a la muerte de Anne, cuando había vagado por la vida sin un propósito, sin saber cómo seguir adelante. Pero a diferencia de aquellos días, esta nueva soledad estaba teñida de amargura. Con Anne, el dolor había sido puro, un reflejo de un amor que había sido real y duradero. Pero con Olivia, estaba el amargo aguijón de la traición, el conocimiento de que la conexión que él había pensado que estaba creciendo entre ellos se había construido sobre una base inestable. Olivia también estaba luchando. Ella no tenía la intención de lastimar a Harold, y su culpa la corroía constantemente. Ella había tratado de distanciarse emocionalmente, pensando que si podía crear algo de espacio entre ellos, facilitaría la inevitable separación. Pero cada vez que miraba a Harold, a la tristeza en sus ojos, a la forma en que él todavía la trataba con amabilidad a pesar de todo, sentía que el peso de su engaño la presionaba. Ella no pudo evitar preguntarse si había cometido un error al involucrarse con él en primer lugar. Sus intenciones iniciales, aunque prácticas, se basaban en un deseo de estabilidad financiera. Pero ahora, después de meses de compartir su vida con Harold, las cosas se habían vuelto mucho más complicadas. Una fría noche de enero, la tensión que se había estado acumulando entre ellos finalmente llegó a su punto de ruptura. Habían planeado cenar juntos en el ático de Harold, como solían hacer, pero el ambiente era diferente. El fuego en el hogar, la iluminación tenue, el vino caro, todo se sentía como una fina capa, enmascarando el creciente abismo entre ellos. Mientras se sentaban a la mesa del comedor, el silencio entre ellos se extendió, roto solo por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Harold, cansado de fingir que todo estaba bien, dejó el tenedor y miró al otro lado de la mesa a Olivia, con la mirada fija. «No puedo seguir haciendo esto, Olivia», dijo en voz baja, con la voz llena de una mezcla de agotamiento y tristeza. Olivia levantó la vista, sorprendida por la franqueza de sus palabras. «¿Haciendo qué?» «Esto», Harold señaló vagamente entre ellos, sus ojos buscando en los de ella algún indicio de comprensión. «Fingir que todo está bien cuando no lo está. Sé que ya no quieres estar aquí. Lo sé, no soy suficiente para ti». Por un momento, Olivia no pudo hablar.
La verdad de sus palabras flotaba pesadamente en el aire, y la culpa que había estado cargando durante meses amenazaba con abrumarla. Ella había tratado de mantener las cosas amistosas, para evitar esta confrontación, pero ahora que estaba sucediendo, no había forma de escapar. Harold, ella vaciló, sin saber cómo responder. Ella nunca había querido que llegara a esto. Nunca quise hacerte daño. Él asintió, aunque su expresión era de dolor. Lo sé. Pero eso no cambia el hecho de que lo hayas hecho. Olivia bajó la vista a sus manos, su mente acelerada. Había llegado a cuidar de Harold más de lo que esperaba, pero no fue suficiente para cerrar la brecha entre ellos. El amor que él quería de ella, el futuro que imaginaba, era algo que ella no podía dar. No quise que nada de esto sucediera, dijo en voz baja. Cuando nos conocimos, Josh Taft se detuvo, sin saber cuánto revelar. Lo último que quería era admitir que su atracción inicial por él había sido más por su riqueza que por cualquier otra cosa. Harold, sin embargo, no estaba interesado en medias verdades. Había pasado los últimos meses viendo cómo se desmoronaba su relación, y ahora quería respuestas. Solo dime la verdad, dijo, con voz tranquila pero firme. ¿Por qué te involucraste conmigo en primer lugar? El corazón de Olivia latía con fuerza en su pecho mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Ella no quería lastimarlo más de lo que ya lo había hecho, pero le debía honestidad. Estaba luchando, admitió finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Mi negocio no estaba despegando, y John Edet necesitaba estabilidad. Estabilidad financiera. La expresión de Harold no cambió, pero había un destello de algo, quizás decepción, detrás de sus ojos. Así que se trataba del dinero, dijo rotundamente. Olivia se estremeció ante la frialdad de su tono. No se trataba solo de eso, dijo rápidamente. Si me importabas. Todavía lo hago. Pero no esperaba que las cosas se pusieran tan serias, y ahora no sé si puedo ser la persona que necesitas que sea. Harold se recostó en su silla, hundiéndose el peso de sus palabras. Durante algún tiempo había sospechado que el dinero había influido en el interés de Olivia en él, pero escucharlo confirmado se sintió como un puñetazo en el estómago. Se había permitido creer que lo que tenían era real, que el afecto de Olivia por él era genuino. Pero ahora, estaba claro que su relación se había construido sobre una base de mentiras. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El fuego crepitaba suavemente de fondo, su calidez hacía poco por aliviar el frío que se había apoderado de la habitación. Ya veo, dijo Harold finalmente, con la voz desprovista de emoción. A Olivia le dolía el corazón al verlo, sentada allí en silencio, con la cara llena de dolor. Ella nunca había querido que terminara así, pero no sabía cómo arreglar lo que ya estaba roto. Lo siento, susurró, con la voz temblorosa. No quise que llegara tan lejos. Harold no respondió de inmediato. Simplemente miró fijamente a la mesa, su mente se aceleró con 1000 pensamientos. Él sabía que su relación era defectuosa, pero se había convencido a sí mismo de que podían hacer que funcionara, que Olivia eventualmente llegaría a amarlo tanto como él la amaba a ella. Pero ahora, estaba claro que había sido una fantasía. Había sido un tonto, y lo sabía. Deberías irte, dijo finalmente, con voz tranquila pero firme. Creo que es mejor si terminamos con esto. Olivia sintió un nudo en la garganta, pero sabía que él tenía razón. No había forma de salvar su relación ahora. La confianza entre ellos se había roto, y ninguna cantidad de disculpas o explicaciones pudo arreglar eso. Se puso de pie lentamente, sintiendo sus piernas débiles debajo de ella. Lo siento, Harold, dijo de nuevo, su voz apenas audible. Sin decir una palabra más, se volvió y caminó hacia la puerta, con el corazón apesadumbrado por el arrepentimiento. Cuando cogió el asa, se detuvo y miró a Harold por última vez. Todavía estaba sentado a la mesa, mirando el espacio vacío frente a él, perdido en sus pensamientos. Por un momento, Olivia consideró decir algo, ofreciendo algún tipo de cierre, algunas palabras finales para aliviar el dolor que ambos sentían.
pero luego se dio cuenta de que nada de lo que pudiera decir marcaría la diferencia. El daño ya estaba hecho. Con el corazón apesadumbrado, abrió la puerta y salió al aire frío de la noche, dejando a Harold solo en el silencio de su ático. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Harold dejó escapar un aliento largo y tembloroso. El vacío que había sentido después de la muerte de Anne había regresado, esta vez acompañado de una profunda sensación de traición y decepción. Se había permitido creer nuevamente en la posibilidad del amor, pero ahora se dio cuenta de que había estado persiguiendo una ilusión. Por primera vez en meses, Harold se sintió verdaderamente solo. San Francisco, febrero de 2024. Ático de Harold, Pacific Heights. Las semanas posteriores a la partida de Olivia fueron como un borrón para Harold. Pasó a la deriva a través de los días, una cáscara hueca del hombre que una vez fue. El lujoso ático que alguna vez se sintió como un santuario ahora parecía una jaula dorada, atrapándolo dentro de sus paredes frías y solitarias. Las habitaciones estaban inquietantemente silenciosas, desprovistas de las risas y conversaciones que las habían llenado cuando Olivia estaba allí. El aire se sentía denso con el peso de sentimientos no resueltos, persistiendo como una niebla de la que no podía escapar. Harold trató de seguir adelante, pero la soledad lo corroía, negándose a dejarlo ir. Se había acostumbrado a la presencia de Olivia en su vida, la calidez de su sonrisa, la ligereza que había traído a sus días. Ahora, con ella desaparecida, el vacío lo consumía todo. El lujo que lo rodeaba, sus costosos muebles, las bellas artes que decoraban las paredes, la tecnología de alta gama que llenaba el apartamento, se sentían como baratijas sin sentido. Todo el dinero del mundo no podía llenar el vacío que había dejado atrás. Harold sabía que, racionalmente, debería estar enojado. Olivia había admitido haberlo usado para su estabilidad financiera. Ella había roto su confianza, había destrozado la ilusión del amor que él pensaba que habían compartido. Pero a pesar de todo, Harold no se atrevía a odiarla. Todavía había una parte de él que la extrañaba, que anhelaba la conexión que alguna vez tuvieron, incluso si se había basado en una mentira. Repitió sus conversaciones una y otra vez en su mente, buscando señales de sus verdaderos sentimientos, preguntándose si alguna vez había habido un momento en el que ella realmente se preocupara por él. Dejó de ir a eventos sociales, ignorando invitaciones de viejos amigos y colegas. La idea de hacer una pequeña charla sobre su vida exitosa se sintió agotadora. ¿Cómo podría enfrentarse a la gente cuando se sentía como un fracaso en su vida personal? En cambio, se enterró en el trabajo, se quedó hasta tarde en la oficina, concentrándose en los números y los contratos para distraerse de la agitación emocional que se desató dentro de él. El trabajo siempre había sido su refugio, y ahora, más que nunca, necesitaba la distracción. Pero ni siquiera el trabajo podía ocupar completamente su mente. Por la noche, Harold se quedaba despierto en la cama, mirando al techo, atormentado por los recuerdos de Olivia. Se preguntó dónde estaba, qué estaba haciendo. ¿Estaba pensando en él? ¿Se arrepintió de haberse ido? Las preguntas giraban sin cesar en su cabeza, robándole el sueño. Una noche, incapaz de soportar más la soledad, Harold decidió aventurarse a dar un paseo. Hacía días que no salía del ático para otra cosa que no fuera trabajar, y el aire fresco se sentía como un bálsamo para su mente atribulada. Vagó sin rumbo por las calles de Pacific Heights, con la mente perdida en sus pensamientos. El vecindario, con sus mansiones señoriales y avenidas tranquilas y arboladas, se sentía como otro mundo, un mundo en el que Harold ya no sentía que perteneciera. Mientras caminaba, Harold se encontró gravitando hacia lugares que habían tenido significado en su relación con Olivia. Pasó por el pequeño bistró francés donde habían compartido su primera cena juntos, el bar de vinos donde habían pasado innumerables noches hablando y riendo, y la boutique donde Olivia una vez le había regalado una bufanda cara. Cada lugar trajo una avalancha de recuerdos, recordatorios agridulces de lo que había sido. Eventualmente, Harold se encontró parado frente al banco del parque donde él y Olivia se habían sentado una vez, viendo la puesta de sol sobre el puente Golden Gate. Había sido uno de sus momentos más felices juntos, un momento en el que el futuro parecía lleno de promesas. Ahora,
El banco estaba vacío, la vista del puente oscurecida por la niebla que rodaba desde la bahía. Harold se sentó, dejando escapar un profundo suspiro. Miró fijamente el horizonte brumoso, su mente un torbellino de emociones. Nunca había imaginado que su vida resultaría así, rica sin medida, pero completamente sola. El amor que había buscado, la compañía que había anhelado, parecían más lejanos que nunca. A pesar de toda su riqueza y éxito, Harold no pudo evitar sentir que había fallado en lo único que realmente importaba. Mientras estaba sentado allí, perdido en sus pensamientos, escuchó pasos que se acercaban. Volvió la cabeza y, para su sorpresa, vio a Olivia parada a unos metros de distancia. Se veía diferente, cansada, agotada, como si el peso de las últimas semanas también le hubiera pasado factura. Ella dudó por un momento, como si no estuviera segura de si acercarse, pero luego caminó lentamente hacia él. Harold, dijo en voz baja, su voz llevaba una nota de vacilación. Harold sintió que su corazón se le saltaba un latido al oír su voz. No esperaba volver a verla, no así. Había pensado que su última conversación sería el final, que tomarían caminos separados y nunca volverían a cruzarse. Olivia, respondió, con la voz cautelosa. No estaba seguro de qué sentir, ira, alivio, confusión. Una parte de él quería levantarse y alejarse, para evitar reabrir viejas heridas. Pero otra parte de él, la parte que todavía se preocupaba por ella, no podía moverse. He estado pensando mucho en nosotros, continuó Olivia, sentándose junto a él en el banquillo. Sobre todo lo que pasó. Sé que te lastimé, y lo siento mucho por eso. Harold no respondió de inmediato. No estaba seguro de si una disculpa cambiaría algo, pero apreciaba el hecho de que ella estuviera tratando de enmendarlo. No fui honesta contigo, y me he arrepentido todos los días desde que me fui, dijo Olivia, con la voz temblando levemente. No sabía en qué me estaba metiendo cuando comenzamos, y dejé que mi miedo y mi necesidad de seguridad nublaran mi juicio. Pero nunca quise hacerte daño. Harold permaneció en silencio, mirando fijamente al puente cubierto de niebla. Sus palabras flotaban en el aire, y él podía sentir la sinceridad en su voz. Pero la traición seguía doliendo. Me importabas, continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Todavía lo hago. Pero no estaba listo para lo que me estabas ofreciendo. No sabía cómo ser la persona que necesitabas que fuera. Harold finalmente se volvió para mirarla, su expresión ilegible. ¿Y qué estás ofreciendo ahora?, preguntó en voz baja. Olivia se encontró con su mirada, sus ojos llenos de arrepentimiento. No lo sé, admitió. Solo sé que te extraño. Extraño lo que teníamos, aunque no fuera perfecto. Harold la estudió por un momento, tratando de descifrar sus intenciones. ¿Estaba ella aquí por verdadero remordimiento, o era solo otro intento de manipularlo? Quería creerlo primero, pero después de todo lo sucedido, no podía estar seguro. No creo que podamos volver a lo que teníamos, dijo Harold finalmente, con la voz teñida de tristeza. Han pasado demasiadas cosas. Se ha roto demasiado. Olivia asintió con la cabeza, con lágrimas brotando de sus ojos. Lo sé, susurró ella. Pero tenía que intentarlo. No podía dejar las cosas como estaban. Durante mucho tiempo, permanecieron sentados en silencio, la niebla se arremolinaba a su alrededor como una presencia fantasmal. La mente de Harold era un torbellino de emociones, ira, tristeza, arrepentimiento y, debajo de todo, una persistente sensación de amor que no podía extinguir por completo. Pero a pesar de todo, Harold sabía que no podía volver. La confianza entre ellos se había roto, y ninguna cantidad de disculpas o remordimientos pudo reconstruirla. Había pasado por demasiado como para permitirse caer de nuevo en la misma trampa. Creo que es mejor si los dos seguimos adelante, dijo Harold en voz baja, con la voz suave pero firme. Por el bien de los dos. Olivia se secó una lágrima, con el corazón pesado por el peso de sus palabras. Ella esperaba un resultado diferente, pero en el fondo, sabía que él tenía razón. Su relación se había construido sobre un terreno inestable y,
Por mucho que se preocuparan el uno por el otro, era demasiado tarde para salvarla. Lo entiendo, susurró, su voz apenas audible. Harold le dedicó una pequeña sonrisa triste. Cuídate, Olivia. Con eso, se levantó del banco y se alejó, dejando a Olivia sentada allí sola, observando cómo desaparecía en la niebla. El peso que lo había estado presionando durante semanas pareció levantarse, aunque solo un poco. Sabía que seguir adelante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza. Mientras Harold caminaba por las tranquilas calles de Pacific Heights, con las luces de la ciudad brillando débilmente en la distancia, se dio cuenta de que no necesitaba a Olivia para encontrar la felicidad. Había estado persiguiendo el amor, pensando que llenaría el vacío dentro de él, pero ahora entendía que la verdadera satisfacción tenía que venir de adentro. Tomaría tiempo, pero Harold sabía que podía reconstruir su vida. Había sobrevivido a la pérdida antes, y la sobreviviría de nuevo. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Harold se sintió listo para enfrentarlo. Y a medida que la niebla se levantaba lentamente de la ciudad, Harold se encontró caminando hacia un nuevo comienzo, uno que enfrentaría en sus propios términos.